historia de sacamantecas. Exactamente, el sacamantecas malagueño, conocido además como el tío mantequero, ¿no? Que era casi no, ha sido un mito en Málaga, una forma además de asustar a los niños cuando se portaban mal antiguamente. Decían, como seas malo va a venir el tío mantequero. Y precisamente este trabajo lo quise realizar porque había muchas personas que pensaban que no había nada detrás del mito, o sea que todo era pues simplemente una historia fabulada, inventada por la gente para asustar a eso, a los niños. Pero no, hay una historia real, al igual que la ha habido también detrás de ese famoso mito del hombre del saco, que era un crimen también de un sacamantecas, pero en este caso de Almería, en el pueblo de Gádor, en 1910. Y siempre detrás de cada historia curiosa hay una realidad, ¿no? Y en esta hay una realidad triste, que es la realidad de los sacamantecas, esas personas que secuestraban a niños para extraerles la sangre, normalmente degollándolos o haciéndoles una punción muy fuerte en la zona de la axila, y esa sangre era consumida por personas que tenían enfermedades incurables por aquel entonces, como era la tuberculosis. Una creencia además totalmente absurda, porque si tú bebes sangre humana, sangre fresca, lo normal es que te mueras de infección, o sea que no te curaba para nada, por supuesto, la tuberculosis, y lo normal era que te murieras al poco tiempo. Pero es una creencia muy, muy antigua, no te creas que es reciente. O sea, ya la sangre era considerada como elemento de vida, que lo es evidentemente, pero cuando, por ejemplo, en la prehistoria habían luchas entre personas, se daban cuenta de que cuando, por ejemplo, una persona era apuñalada, según iba manando la sangre del cuerpo, la persona iba perdiendo fuerza hasta que moría, con lo cual decían, bueno, si cuando sale la sangre pierdes fuerza, cuando consumes sangre acumulas energía, ¿no? Una creencia un poquito ancestral, ¿no? Y eso ha seguido existiendo, esa creencia, ¿no? Se ha ido transformando con el paso del tiempo, tomando a veces tintes mágicos, hasta que en la actualidad, porque hasta hace poquito se creía en esto, o sea, hasta hace 5 o 6 décadas esto era real, esto ocurría. Se pensaba precisamente que el consumir sangre era símbolo de energía y que de alguna forma podía sanar enfermedades. Y uno de los casos más importantes que se han dado en toda Andalucía ocurrió en Málaga, ocurrió en el año 1913. La historia del tío mantequero, que comienza en el mes de agosto de aquel año, cuando en el cine Pascualini, que existía por aquel entonces en el centro de Málaga, en la zona de calle Córdoba, si no me equivoco, había un matrimonio, Martín y María Sánchez Domínguez, que tenían un puesto de avellanas, y estaban sus hijos además con ellos allí. Y concretamente el niño pequeño, Manuel Sánchez, Manolito como le llamaban, desaparece, ¿no? Cuando están recogiendo ya el puesto, ven que el niño no está por ningún lado, lo buscan por el cine, lo buscan por los alrededores, y nada, no dan con su paradero, ¿no? Pocos días después, el 12 de agosto de 1913, pues un fin de semana horrible, por cierto, está la madre en las oficinas del gobernador civil pidiendo ayuda para localizar al niño, y de pronto entra una persona que dice que han descubierto el cadáver de un joven en la zona del huerto de la Huerta del Coto, en Welling, ¿no? Claro, la madre ya presiente que posiblemente sea su hijo, lo que se confirma cuando visita el lugar y se encuentra con la figura ya, con el niño ya totalmente en descomposición, pero con la gorra suya, ¿no? Y claro, la mujer se abraza a él, levanta el cuerpo prácticamente se deshace a pedazos, está lleno de gusanos, con una herida muy grande en la cabeza, y ya en aquel entonces, en aquel momento, la gente dudaba si había sido un accidente, incluso se pensaba en que algún carruaje podía haber atropellado al niño y igual lo habían lanzado allí entre los matorrales, o si había sido un infanticidio. Eso se descubre al día siguiente, cuando los forenses empiezan a estudiar el cadáver, y descubren en el cuello un corte de 18 centímetros, o sea, un corte que prácticamente era el recorrido del cuello casi por completo, con lo cual ya se sabía que había sido un asesinato, que incluso lo habían asesinado seguramente en otro lugar, porque entre esos matorrales no encontraron nada de sangre. Pero lo triste no fue ya de por sí el asesinato, que lo era, y sobre todo de un niño, sino la lentitud de la justicia a la hora de investigar, ¿no? La verdad es que todo el mundo se quejaba de eso, y la auténtica investigación la hicieron los reporteros de periódicos de aquella época, como era El Popular, como era la Unión Mercantil, la Unión Ilustrada, que hacían la labor prácticamente de la policía, salían a la calle, interrogaban a la gente, y a veces estaban muy por delante de la propia justicia. Y descubrieron, por ejemplo, a un personaje que ya había intentado secuestrar días antes al hermano de Manolito, a Miguel, y era un anciano que iba siempre con una varita asustando a la gente por el centro de Málaga, iba asustando a los niños, un anciano bastante extraño, que parece que tuvo que ver algo en el asesinato de este joven, como te explicaré luego. O sea, aunque existieron los verdaderos asesinos, este hombre de alguna forma era el intermediador, el que conocía a todos los niños y el que los iba de alguna forma asustando
preparando para acorralarlos, ¿no? Y ya este hombre, como te digo, había intentado secuestrar poco tiempo antes a Miguel. Este hombre fue localizado, se llamaba Francisco Triviño, y en el lugar donde él dormía, que era una especie de choza cercana al cementerio de San Miguel, encontraron una camiseta manchada de sangre, ¿no? Pero aún así la justicia nunca investigó esa vía, ¿no? Y lo dejaron totalmente libre. Hubo otra historia también de dos niños, Emiliano y Francisco, que también contaron, no a la policía, porque no investigó, como te decía antes, sino a los propios reporteros, que días antes también de ese secuestro del niño Manolito habían sido acorralados por ese señor de la varita, y que justo por detrás vieron que se acercaban dos sombras, dos individuos que iban a sujetarlo. En ese momento empezaron a gritar y los dos individuos huyeron, y también el anciano de la varita. Y vemos que algo se estaba moviendo en Málaga, o sea, alguien necesitaba secuestrar a un niño para algo, posiblemente para tomar esa sangre. Pero el 1 de septiembre de 1913, prácticamente un mes después de ese secuestro, surge el último artículo de prensa. Málaga se siente defraudada porque parece que iba a quedar totalmente impune ese asesinato. Las madres con miedo porque no querían que sus hijos estuvieran en la calle sabiendo que había un asesino o varios asesinos fuera, pero como te digo, la justicia enmudece. A partir de ese momento no se sabe nada y todo el mundo queda un poquito en vilo. José Manuel, ¿por dónde acaba saliendo la cosa? ¿Cómo acaba terminando? Sí, pues mira, lo curioso es que transcurre pues casi, no un año, transcurren 6-7 meses hasta que finalmente se descubre quiénes habían sido los asesinos, pero no porque la justicia de alguna forma hubiera investigado, ¿no? Si hubiera sido por la justicia no se hubiera sabido absolutamente nada, pero lo curioso es que el 27 de febrero de 1914, en Churriana, que creo que era pueblo por aquel entonces, había un restaurante, el restaurante de la señora Carmen, y entran dos individuos, dos desconocidos allí en el pueblo, y bueno, se sientan a tomar algo, ¿no? Y parece que estaban ya bastante bebidos, y en ese momento entra un niño a comprar vino. Pasa por delante de los dos señores que se le quedan mirando, compra el vino, y cuando está saliendo el niño, uno de los individuos le dice al otro: mira, ese es como Manolito, al que le cortamos el pescuezo. Se ve que ya estaban bastante bebidos, ¿no? El caso es que la señora Carmen sale disimuladamente, llama al guardia civil que estaba en aquel momento por allí cerquita, y detienen a estos dos señores. Son conocidos como el Moreno y el Trapero, José González Tobar y Francisco Villalba España. Bueno, hay una confesión, o sea, ellos confiesan que efectivamente confiesan oficialmente que habían asesinado a aquel niño, que eran 3 asesinos además, solo que uno de ellos, una vez que se había cometido el crimen, se suicidó en las vías del tren. Yo tengo además en uno de los libros que publiqué la fotografía de este señor, llamado Tellez, aparece su cabeza decapitada, y bueno, lo que cuenta en aquel momento, sobre todo el Moreno, que era un poquito el cabecilla de esa banda, es que el asesinato se había llevado a cabo en la zona del Martinete, que le habían cortado el cuello a aquel niño, y que esa sangre había sido vertida en una jarra, y la jarra había sido llevada a un carruaje que estaba allí cerca, un carruaje donde había un señor en el interior que se bebió la sangre directamente de esa jarra y que pagó por el secuestro del niño, ¿no? Esa fue la primera información que se tiene, ¿no? Entonces, bueno, el juez Gómez Bellido, por aquel entonces era el que llevaba el asunto, reúne a la prensa, tranquiliza a todo el mundo diciendo que ya han logrado no solamente meter en la cárcel a los dos señores que habían cometido el crimen, sino también al que había pagado porque se cometiera aquel crimen, que se harían diligencias, que todo el mundo estuviera tranquilo, bla, 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 pero luego ocurre todo lo contrario. Hay una lentitud de nuevo de la justicia, no se revela el nombre de la persona que había pagado, no se sabía por qué no revelaban el nombre del que había pagado por eso, por qué no se localizaba ese señor y se le metía en la cárcel, ¿no? Ese señor ya estaba muerto de unos meses antes, ahora te explicaré por qué. Hubo quejas de los ciudadanos y por lo tanto el juez de nuevo reúne a la prensa y saca a declarar a este señor, al Moreno, a José González Tobar, ¿no? Pero lo curioso es que este hombre sale pues prácticamente como si lo hubieran coaccionado, como si le hubieran dado una paliza, porque sale totalmente asustado, tembloroso, con ojeras. Y en ese momento cambia el testimonio, dice que lo que había contado antes era mentira y que él era el único culpable, que él había asesinado al niño por motivos sexuales además y que lo había hecho en una playa y que después había sido trasladado al Cañaveral. Claro, aquí nos encontramos con algunas cosas que no cuadran. Primero, ¿por qué en esa primera confesión contó algo que luego fue modificado por completo, además para echarse la culpa? Lo normal es que hiciera lo contrario, ¿no? Que se quitara culpa de encima y se la echara a otro. Aquí no, aquí se echaba la culpa él mismo. Y decía que había cortado el cuello del niño para violarlo.
O sea, lo normal es que lo hubiera intentado ahogar, pero tú le haces un corte en el cuello de 18 centímetros por un motivo sexual, no tiene lógica ninguna. Luego decía que había cometido ese crimen en una playa y que luego había sido trasladado al Cañaveral, cuando los forenses en ningún momento encontraron rastro de arena en el cuerpo, que se le hubiera quedado pegado además perfectamente por la sangre, ¿no? O sea, ahí se supo por completo y así lo entendieron también los miembros de los diferentes periódicos que estaban allí presentes, que la justicia había coaccionado a González Tobar, que lo había tomado como cabeza de turco, para no, de alguna forma, sacar a la luz el nombre del verdadero culpable. Estaban intentando tapar a una persona. Y bueno, en aquel momento la justicia se queda contenta con este testimonio, pasa por completo de todas las pruebas forenses y se determina que el único culpable es este hombre, que finalmente muere en la cárcel. ¿Qué es lo que ocurre? Que poco después se descubre, existe un rumor popular, y así lo comentaron los periódicos de la época, que el verdadero instigador de esta historia era un torero famoso por aquel entonces, Rafael María Gómez Bradley, un torero que no había tenido mucha suerte en su vida, había ganado una cierta fortuna, pero no mucha, y el caso es que al final, cuando ya tenía, pues creo que unos 40 años, estuvo enfermo de tuberculosis, a punto de morir, ¿no? Y se supone que él fue el que instigó, el que de alguna forma contrató a esta mano de obra, que era el moreno y el trapero, para secuestrar a ese niño y tomarse la sangre. Claro, cuando se tomó la sangre, al poco tiempo murió de infección. Entonces, cuando se realizó el juicio, él ya estaba muerto. Pero la justicia, no sabemos por qué, intentó encubrir a este señor, no sacar nunca su nombre a la luz. No sabemos si porque había amistad entre el juez y él, o simplemente porque era un personaje muy conocido de Málaga y no querían manchar su honor. Pero el caso es que así quedó la historia, ¿no? Se supo que de alguna forma pues habían intentado manipular la información, que un señor que era culpable, evidentemente, murió en la cárcel por el crimen que había cometido, pero que el auténtico instigador siempre permaneció en el anonimato. Ya estaba muerto, pero lo normal es que, según mi punto de vista, que toda la información hubiera salido a la luz y que Málaga hubiera conocido cuál era el auténtico instigador de este crimen. Y que incluso crímenes como este no solo han sucedido aquí en Málaga, sino que en muchos lugares se ha repetido. Sí, además yo cuando hice la ruta por todos los pueblos de Málaga, por los 101 pueblos, o sea, nada más en Málaga me he encontrado con muchas historias de niños que desaparecían en los pueblos, pero que desaparecían, por ejemplo, cuando llegaba gente extraña, gente de fuera, llegaban extranjeros y desaparecían, o venía un circo y cuando el circo se marchaba del pueblo habían desaparecido a lo mejor un niño o dos niños, ¿no? O sea, parecía que esa idea de que la sangre curaba enfermedades estaba tan extendida que mucha gente enferma contrataba mano de obra, ¿no? Y a veces en vez de hacerlo en una capital lo hacían en un pueblo, que era mucho más fácil luego de salir corriendo, ¿no? Y muchos niños desaparecían, las madres iban luego a las autoridades y siempre decían lo mismo: bueno, se habrá caído por un barranco, se lo habrán comido los lobos, pero bueno, eran demasiadas desapariciones como para dar una opinión tan gratuita, ¿no? O sea, existían muchos más casos, han existido, pero la mayor parte de ellos, de hecho en Málaga han podido ocurrir 15 o 20 historias como esta, y la única que se ha conocido, que se sabe exactamente que fue por ese motivo, ha sido la del sacamantecas malagueño, la del tío Mantequero.